Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Como todo día viernes vamos con nuestro discipulado, es tiempo de prepararnos con la Escritura. El Señor Jesucristo dijo, oren y velen para que no entren en tentación. Y bueno, lo que quiero hablarte en esta noche es de qué papel juega la oración en la tentación. Primero vamos a comenzar definiendo qué es la tentación. Y si tú tienes preguntas, dudas, puedes dejarla en tus comentarios. Si ves esta transmisión fuera de horario, podemos revisar después los comentarios y poder responderte. Pero ¿qué es la tentación? La tentación es una invitación a errar el blanco. La tentación no es lo mismo que el pecado. Es la invitación a cometer pecado. Y muchas veces aparece en una forma de mentira. Es Satanás mismo corrompiendo lo que Dios ha dicho y poniéndolo en otros términos. Vemos que desde el Edén, Satanás le dice al hombre y a la mujer, le dice, ¿acaso Dios ha dicho? Y les cambia toda la perspectiva de lo que Dios había dicho con respecto de los árboles, que ellos podían comer o no comer. Y les cambió la perspectiva del carácter de Dios, diciendo, sabe Dios que ustedes no van a morir, sino que el día que coman van a ser iguales que Dios, dando a entender que Dios lo que quería era privarlos de ser igual a Él. Pero nosotros ahora entendemos que el amor de Dios no es de esta forma. Por eso es importante este tema, que nosotros aprendamos a conocer nuestro enemigo y también al Dios que amamos. La tentación se presenta también como un bienestar inmediato, una respuesta inmediata, la posibilidad de alcanzar algo de forma inmediata, sin proceso. También la oración te cambia las cosas de perspectiva. Como veíamos en el huerto, ¿cierto? Satanás dio vuelta toda la palabra de Dios, todo lo que Dios les había dicho a Adán y Eva, y lo usó en contra de ellos. Mira, la palabra que se traduce en entrar en tentación, porque Mateo 26:41 dice, oren y velen para que no entren en tentación. Esta palabra entrar es la palabra eiser homai, o sea, que da la idea de que tú tienes que entrar en la tentación. Y esto a mí me habla de que tú tienes la posibilidad es una puerta que se abre. Y tú determinas si entras por esa puerta o no entras por esta puerta. Tú decides si vas a tomar esta invitación o si tú vas a rechazar esta invitación. Esta tentación se presenta como un tiempo de decisión. Puede ser que el tiempo de decisión que tú tienes sean unos segundos, unos minutos. Muchas veces se presenta como una emoción y sabemos que las emociones no alcanzan a durar un minuto. Entonces, por eso es importante que también nosotros tengamos cuidado con nuestras emociones para que estas mismas no nos hagan caer en tentación y darle la posición que tienen. Mira, hay caídas que están sustentadas en pequeños hábitos. Tú tomas una decisión, una pequeña decisión, y esa pequeña decisión te lleva a otra decisión y a otra decisión y tiene un efecto colateral, un efecto dominó. Por eso el Señor nos manda primero a guardar el corazón, a cuidar la condición de nuestro corazón y no solo la condición de nuestro corazón, sino del cuerpo. Vamos a ver por qué. Pero antes que veamos esto, yo también quiero compartirte el capítulo 7 del libro de Oseas. El libro de Oseas fue escrito entre el año 755 y 722 a.C. Y aquí Israel se encontraba en una decadencia moral, espiritual, política. Ellos tenían una ausencia de Dios en sus corazones, había mucha religiosidad, pero falta de presencia de Dios, de relación con Dios genuina. Y Dios en este capítulo 7 abre el corazón de Israel, que es a quien le dirige este capítulo. Israel era el pueblo, el reino del norte, y Dios muestra cuál era la condición de su corazón y que ellos estaban negándose a reconocer. Entonces vamos a ver
porque es importante cuidar Primero quise darte un poquito el contexto de Oseas para que nos ubiquemos y podamos entender lo que Dios posteriormente va a decir de Israel en este capítulo. Nosotros sabemos que somos el Israel espiritual. Entonces todo el consejo de Dios es aplicable también para nosotros en este tiempo. Entonces yo te hablaba de que era importante guardar el corazón y guardar también nuestra condición física, porque muchas tentaciones vienen cuando tú estás cansado, cuando tú estás angustiado, cuando tú estás ansioso, cuando tú estás bajo presión. Por ejemplo, el caso de Esaú. Mira, Esaú llegó después de haber andado cazando animales, todo acalorado, todo sudoroso, y se encuentra que le viene el hambre, tiene mucha hambre. Y ve que su hermano Jacob está cocinando un potaje de lentejas, un plato de lentejas. Quienes cocinamos sabemos que uno de los platos más rápidos de cocinar son las lentejas. Si tú eres rápido cocinando, en 30 minutos ya tienes listo el plato. Y a lo más te podrías demorar 1 hora. Entonces, Esaú toma una decisión de vender su primogenitura. La primogenitura era de suma importancia en este tiempo. El ser un primogénito te otorgaba beneficios, te otorgaba responsabilidades, pero también beneficios. Y él estuvo dispuesto a ceder estos beneficios, que era, por ejemplo, el recibir el doble de la herencia, de tierras, de todo lo que un padre tenía, por un impulso, por una necesidad básica que podría haber suspendido por 1 hora más. Él mismo podría haber, si Jacob se negaba, él mismo podría haber dicho, bueno, yo mismo me cocino mis lentejas, me hago un plato y en 1 hora estoy listo, ya he comido. ¿Cuánto se iba a demorar en comerse un plato de comida? Pero esto nos revela que había una mentalidad de fornicario. Porque dice la Escritura que no haya en nosotros un corazón como el de Esaú, un corazón fornicario. Pero quiero hablarte un poquito de lo que es tener un corazón fornicario. Mira, dice, Esaú actuó como un fornicario. ¿Cuál es la mentalidad del fornicario? Primero, el deseo de placer inmediato, el camino corto. Satanás se acerca a Jesús y le dice, tú eres el Hijo de Dios, adórame y yo te voy a dar todos los reinos de la tierra porque míos son y yo tengo la facultad de dárselos a quien quiero. Si bien es cierto, el Señor es el heredero de todo, el heredero legal de todo, Él hubiese podido tomar el camino corto. Pero Jesucristo no tenía una mentalidad de fornicario. Hay promesas que Dios te ha entregado y Satanás va a tratar de hacerte el camino corto. Pero es importante que nosotros tengamos este discernimiento y tomemos la decisión de no tomar los atajos, de no tomar los caminos cortos, sino que pedir a Dios fortaleza en todos los procesos que tengamos que pasar. También la mentalidad de fornicario te lleva a tener deseos egoístas, sin pensar cómo lo que tú decidas bajo esta tentación va a afectar tu entorno. ¿Cómo primero te va a afectar a ti? Si es una tentación del cuerpo, ¿cómo te va a afectar primeramente a tu cuerpo? ¿Cómo va a afectar tu familia? ¿Cómo va a afectar tu descendencia? ¿Cómo tú vas a abrir la puerta a que Satanás traiga daño en contra de tu vida? Porque mira, Satanás siempre nos muestra las cosas de una perspectiva que son atractivas, que son llamativas, que son deseables, pero no nos marca la letra chica, no nos marca las consecuencias. Y lo que hace después que Él logra que nosotros caigamos en tentación es hacernos sentir la culpa, es hacernos sentir alejados de Dios, es hacernos romper relaciones. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos de tener esta mentalidad de fornicario. Mira, en la mentalidad del fornicario también se busca suplir una necesidad fuera del contexto u orden de Dios. Era una necesidad básica, era una necesidad, por decirlo de alguna forma, normal. Ninguno cuestionaría que este hombre tuviese hambre después de una jornada de trabajo. Pero el problema es suplirla
fuera del orden de Dios. Él se estaba saltando el orden de Dios. Él debía recibir su primogenitura, pero la rechazó, la menospreció. Y esto nos lleva a otra cosa, que en la mentalidad de fornicario tú dejas de valorar lo esencial. Mira, en Oseas capítulo 6, verso 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Esta palabra prevaricar dice faltar conscientemente a los deberes de un cargo. También es desobedecer, menospreciar, actuar de manera encubierta. Entonces, ¿qué Dios nos está enseñando en esta noche? Que debemos renunciar a la mentalidad de fornicario y tener el mismo sentir que hubo en el Señor, de esperar las cosas en el tiempo de Dios, de hacer las cosas en el orden de Dios. Mira, vamos a ir al capítulo 7 de Oseas que te anunciaba y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y salteador despoja por fuera. Vemos entonces que lo primero que Dios dice, que mientras Él curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Son nombres distintos que toman los territorios de la tierra de Israel, y Él los hace ver como personas, ¿cierto? Entonces dice: y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño. Y a mí lo que me llamó la atención es esta parte que dice: y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Yo busqué cuál era la diferencia entre ladrón y salteador. Bueno, y dice que el ladrón, lo anoté por acá, viene de la palabra kleptes, que viene en nuestra palabra kleptomanía, ¿ya? Y este roba de manera oculta, de manera encubierta, con engaño, sin confrontación. Y Satanás tiene esta característica. Él es un ladrón que hurta, porque la palabra del Señor nos dice que Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Muchas veces Satanás no va a aparecer delante de ti con estridente a tentarte, sino que él va a aparecer de forma oculta para robar tu bendición, para robar los planes que Dios tiene para tu vida y para robar tu propósito. Y la palabra salteador es la palabra lestes, que es un bandido violento. Este te asalta, este te roba con fuerza, este va directo al choque. Y este estaba generalmente en los caminos. Entonces tú ibas en tu camino y te salía un salteador. Es interesante que la palabra lestes es la que se utilizó para hablar de los ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz. Estos no eran ladrones que entraban a las casas a hurtar, sino que estos eran salteadores. No eran simples ladrones, sino que eran criminales. Y vemos que aún así, el que se arrepintió tuvo acceso al perdón de Jesús y a la limpieza de sus pecados. Pero vamos a seguir. Mira, dice en Oseas capítulo 1, como estábamos leyendo, que Dios desea que nosotros podamos ser llenos de la plenitud de Dios. No lo dice ahí, me confundí un poquito. La oración a nosotros nos permite tener esa plenitud con Jesús, entrar en esa plenitud con Jesús. Pero ¿qué es la plenitud de Cristo? Pablo dice que él oraba para que fuésemos llenos de toda la plenitud de Dios. El estar lleno de la plenitud de Dios primero es estar lleno de su amor. Y en el amor no hay ley. El amor no hace daño al prójimo. El amor no mira solamente por sí mismo, sino que mira también por los demás. El ser lleno de la plenitud de Dios también te da poder. Porque la Escritura nos dice que Dios nos dio poder contra serpientes
escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero cuando somos llenos de la plenitud de Dios, cuando buscamos a Dios en intimidad, nos permite que ese poder esté activo. Es como cuando tú tienes un cuchillo y le sacas filo. En la oración tú afilas el cuchillo. Te permite estar con tu mente más consciente de la tentación y afirma tu carácter. En la oración tú te vuelves una persona con carácter. Lo que tú no puedes en tu fuerza, a través de la oración tú vas tomando el carácter de Cristo. Porque dice que nosotros somos hechos conforme a la imagen de Dios, pero esa imagen muchas veces está tergiversada, está corrompida, pero a través de la oración lo que hacemos es recuperar la imagen de Dios en nosotros. Porque dice que Dios nos ha llamado para ir de gloria en gloria. Mira, dice, la falta de conexión con Dios lleva el corazón a ser un horno de pecado. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Aquí en este capítulo 7, Dios está abriendo el corazón de la condición del corazón de Israel. Y le dice, y no se dan cuenta que lo que están haciendo, lo están haciendo delante de mí. El pecado tiene la capacidad de hacernos creer que Dios no ve, que Dios no se va a afectar por lo que nosotros hagamos, digamos o pensemos. Pero vemos que aquí el Señor le dice, estos están equivocados, piensan que yo no veo, pienso que yo no me doy cuenta de las mentiras que ocurren entre ustedes, de la corrupción que hay en ustedes. Mira, vamos a seguir aquí versículo a versículo. Ok, dice en el verso, vamos al verso 2. Primero, en esta tentación requiere un material inflamable. Vamos a ver después que Dios hace la relación. En el verso 4 dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Este versículo a mí me hizo recordar mis tiempos de niñez, cuando nosotros nos íbamos a la playa. Mis abuelos tenían una casa en la playa y tenían un horno de barro. Ellos vendían pan amasado, era una familia numerosa, así que hacían pan en el horno y también aprovechaban de vender. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que mis abuelos se levantaban muy temprano. Mi abuela hacía el pan de noche, hacía la masa, dejaba los panes en la mesa cubiertos con unos pañitos y el pan comenzaba a leudar. Y en la madrugada ellos se levantaban y ese horno de barro era un horno bastante grande, lo llenaban de leña, lo llenaban de ramitas y lo tapaban bien tapado. Luego que ellos esperaban un largo tiempo, a mi parecer era como una hora, puede haber sido más, ellos tenían que sacar todo lo que había dentro, que ya estaba básicamente convertido en cenizas, y ellos empezaban a meter el pan y tapaban la puerta y con solamente el calor acumulado de ese horno es que el pan se cocía. Incluso a veces se podía hasta quemar el pan. Entonces vemos que la tentación necesita elementos que van encendiendo, elementos que son inflamables. Primero requiere que haya presencia de iniquidad, y yo te voy a dejar el link de un discipulado que hemos hecho anteriormente, en donde habla de lo que es la iniquidad, para que tú, si no lo has visto, puedas entender de qué te estoy hablando. Entonces en el verso 1 habla de, mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Entonces la tentación, si se encuentra que en un corazón hay iniquidad, es que se encuentra ya, yo diría que el 90% del camino recorrido.
Entonces eso da la posibilidad de que entre el ladrón y el salteador. El ladrón es el que ataca por dentro, es el que ocupa tus pensamientos, el que ocupa tus emociones, el que ocupa tu iniquidad. Y otro es el salteador, el que te puede atacar por fuera. Todo lo que vemos ahora en el mundo, ese es el salteador. Y vemos que el mundo ya no tiene consideración, ya es abiertamente tentador. Tú puedes ver carteleras en Netflix en donde te ofrecen todo un menú que va en contra del carácter de Dios. Abiertamente, te ataca directamente, ya no hay nada encubierto. Y vemos que también, como te decía anteriormente en el verso 2, requiere que nosotros no tengamos a Dios en cuenta en la ecuación. Pensamos que Dios no se da cuenta, pensamos que Dios no nos ve, pensamos que Dios no le va a importar lo que podamos hacer, porque recuerda que muchas veces son hábitos pequeños, pequeñas cosas, pequeñas zorras que echan a perder tu vida. En el verso 3 dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Esto nos habla de buscar agradar a otros, de buscar la aceptación humana. Cuando tú eres joven, mayormente cuando tú eres joven, eres muy influenciable. Si tú quieres estar en un grupo, ser aceptado por un grupo, tú vas a ser impulsado a reducir tus estándares. Pero si tú eres firme en Dios, como dijo el Señor a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú tienes que saber poner tus límites. Si te aceptan, te aceptan. Si no te aceptan, no te aceptan. Pero no negocies por querer tener el favor de los hombres. En el verso 4, vamos a leer, dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el horneo, esto ya lo leímos, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. O sea, es para que haya tentación, es que también nosotros en algún momento proveímos para nuestros deseos. Dice que ninguno es tentado, que cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, pero ¿qué nos dicen las epístolas? Nos dicen, no provean para los deseos de la carne. Si tú eres débil en una área específica, tú tienes que pensar cómo se nutre, cómo se alimenta, qué leñas, qué ramas yo estoy proporcionando para que esta tentación en algún momento se encienda como un fuego. Si tú tienes problemas de murmuración, si tú tienes problemas de hablar de otros, tú también tienes que saber en qué circunstancia tú caes en esa tentación. Y tú tienes que preparar un plan de antemano. Tú tienes que tomar decisiones de antemano de no proveer las condiciones para que ese fuego se prenda. ¿Me explico? Si tú sabes que tú vas a visitar a una persona y esa persona tiene el mismo mal hábito que tú evitas esas conversaciones con estas personas. Tú cuidas tu corazón, porque finalmente lo que tú haces es caer en esa trampa. Vamos a ir también al verso 5. Dice, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. O sea, si nosotros permitimos elementos de disolución, por ejemplo el vino, que es el ejemplo que está dado aquí, vamos a perder nuestra cordura, vamos a bajar nuestros estándares. Como decíamos en discipulados anteriores, el tema con lo que es el vino, en sí la palabra, mira, la Santa Cena o la Cena del Señor, nosotros utilizamos vino para la Cena del Señor. El Señor tomaba con publicanos y pecadores. El tema con el vino es que tú te hagas esclavo del vino. El tema con el vino es que tú no paras hasta que tú estás ebrio. Y cuando tú estás ebrio, si tú eres una persona que en la forma sobria que tú tienes hay cosas que tú no dirías, probablemente estando ebrio sí las vas a decir.
sí vas a afectar a otro. Sí vas a también entrar en tentaciones que estando bueno y sano, como decimos en Chile, tú no harías. Por eso es importante, si tú quieres ser libre de la tentación, no proveas para los deseos de la carne. Si tú sabes que allá venden las cosas que tú necesitas, no vayas por ese camino. Saca de tu casa todo elemento que te recuerde la tentación. Mira, yo en una oportunidad escuché que incluso cuando una persona está muy adicta a la droga, ni siquiera hay que nombrar la palabra porque en su mente ya se hace todo la plataforma, el pensamiento. Entonces, importante renovar también tus pensamientos. Si tú solías pensar en una cosa y acudir a esta cosa cuando tú te sentías mal, pídele al Señor que te busque o que te dé una alternativa. Dice la palabra del Señor que Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que también Él provee una salida. Entonces es cosa de querer ver la salida. Seguimos, recuerda que estamos viendo el papel de la oración en la tentación. ¿Ya? Verso 6 dice: aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Imagínate que yo veía que mis abuelos se levantaban tempranito a calentar ese horno, pero imagínate un horno encendido toda una noche. Eso sí que quema. Y esto nos habla de practicar el pecado, repetirlo una y otra vez hasta hacerte un esclavo de ese hábito. Entonces, debemos dejar esto. Dice la palabra del Señor, sin leña se apaga el fuego. Es tiempo de sacar la leña. Es tiempo de ya no traer más leña, sino que si nosotros hemos de traer leña, que sea leña para encender el fuego de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que hace la oración. Y aquí vamos al verso 7. Dice: todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces y cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien a mí clame. O sea, falta de clamor a Dios, falta de oración a Dios. Ellos acudían a todos, a sus influencias, a influencias políticas, relaciones políticas. El Señor les tiene que decir qué tienen ustedes con el Nilo para que vayan a beber agua del Nilo. O sea, si tienen una necesidad, súplanla en mí. O qué tienen que ver con Asiria, porque ellos se apoyaron en relaciones extranjeras, en lugar de confiar en el apoyo y en el cuidado de Dios. Esto nos habla de las malas compañías. En el verso 8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Entonces aquí nos habla de las malas compañías, de dejar de ser sal, de dejar de ser influyente, sino más bien te vuelves una persona influenciable. A mí la torta no volteada, hablando esto de los panes, es una torta que fue descuidada. Es como que saliste de ahí, que tú estabas horneando, se te pasó los minutos y cuando te das cuenta no lo volteaste a tiempo. O sea, nos habla de un descuido, nos habla de falta de supervisión, nos habla de falta de dar cuentas. Primero a Dios. En la oración, ¿cuál es la idea de la oración? Que nosotros cuando vamos a Dios en oración, seamos tan honestos con Él, seamos tan sinceros con Dios, que le abramos el corazón, que dejemos que Dios vea nuestra condición tal y cual es, para que Él nos pueda dar el medicamento. Es como ir al médico, es como ir al ginecólogo, tal vez es incómodo, tal vez muchas veces nosotros no vamos a querer presentarnos delante de Dios porque tenemos vergüenza, porque nos sentimos culpables, pero Él es el único que nos puede limpiar. Él es el único que nos puede, a quien debemos de primeramente darle cuenta de todo lo que hacemos, para que Él escudriñe el corazón. Si ha habido una mala intención, si ha habido un pensamiento errado, Él te lo va a mostrar en oración. Muchas reacciones que nosotros tenemos no tienen los mejores motivos. El mundo te va a decir
confía en tu corazón, oye a tu corazón. Pero la palabra del Señor nos muestra algo totalmente distinto. Nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí nacen los homicidios, nacen los adulterios, nacen en el corazón. Pero también nos dice que engañoso es el corazón y perverso. O sea, nosotros no nos podemos confiar en lo que estamos teniendo en nuestro corazón. ¿Ya? Entonces la oración te lleva a reflexionar, a meditar en tus caminos, a que el Espíritu Santo te convenza de pecado, a ver las cosas desde otra perspectiva. El verso 9 dice, devoran extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. O sea, cuando tenemos falta de comunión con Dios en la oración, es que no nos damos cuenta cómo nos deslizamos. Es que no nos damos cuenta cómo nos enfriamos, cómo nos desvinculamos de la gracia de Dios, porque recuerda que nosotros somos salvos por gracia. Y es la gracia la que nos ayuda a no caer en tentación. Nosotros no somos salvos por gracia para que hagamos lo que queramos. Fuimos comprados, le pertenecemos a otro, le debemos obediencia a otro, pero es la gracia la que nos habilita para hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Dice, verso 10, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Aquí la palabra principal que surge es soberbia, o sea, confía en su propia fuerza. Nosotros somos guardados irreprensibles delante de Dios a través de la oración. El Señor Jesucristo lo dijo. Oren y velen para que no entren, para que no caigan en la tentación, para que no encuentren ese tropiezo. Porque la oración lo que hace es entonces afinar nuestros sentidos, nos permite oír mejor la voz de Dios, en el sentido de la voz, primeramente la voz escrita de Dios, lo que está revelado en su palabra, nos habla a través de las escrituras y nos libra del mal. ¿Sí? Porque el Señor mismo nos llamó a pedirle que oremos para que no entremos en tentación, sino que más bien que nos libre del mal. Y esta palabra soberbia es la palabra gaón, que significa altivez, arrogancia, orgullo, elevarse, enaltecerse. Para servir a Dios debemos servirlo con humildad. Reconocer que somos polvo, reconocer que somos débiles. Dice la palabra del Señor, si alguno está firme, mire que no caiga. Porque cuando nosotros creemos que estamos tan firmes, es que tendemos a juzgar a otros, es que tendemos a no entender a otros cuando caen. Pero Pablo nos dice que cuando corregimos a otros, primero tenemos que considerarnos a nosotros mismos para que veamos que nosotros mismos no seamos tentados, no caigamos de la misma forma, porque dice que antes de la caída está la soberbia y el enaltecimiento. Así que eso es muy importante. En la oración me vuelvo a Dios y lo busco. Reconozco que lo necesito en todos mis caminos. Eso es la oración. Es decir a Dios en la mañana, mira, si el Hijo de Dios, que tenía todo el poder, que estuvo antes de la fundación del mundo, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, Él de madrugada buscaba el rostro del Padre. ¿Cuánto más nosotros que tenemos esta lucha continua con nuestra naturaleza antigua? Dice que cada día tenemos que tomar la cruz y crucificar al hombre y a la mujer vieja. ¿Cuánto más nosotros? Es que debemos buscar al Señor en oración y pedirle que nos dé el discernimiento, que nos guarde a lo largo del día, que nos libre, que libre nuestros labios, nuestros oídos, por donde sea que quiera entrar la tentación, nuestros ojos, que el Señor nos pueda librar de esa tentación. Mira, en el verso, vamos a seguir leyendo, dice, el verso 11, perdón. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. ¿Te fijas que ellos buscaban apoyo político,
en otros gobiernos, por decirlo de alguna forma, sin darse cuenta que estos mismos posteriormente lo iban a atacar. Asiria atacó a esta región. Pero aquí habla de una paloma incauta, una paloma que es ingenua, una paloma que es fácil de engañar, una paloma que no discierne. Y dice la palabra del Señor que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero este conocimiento no es un conocimiento simplemente intelectual, sino que es un conocimiento relacional. En la oración nosotros podemos conocer a Dios de forma relacional. Él nos muestra su corazón, nos muestra su carácter. Dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú has pasado por un proceso en donde no ves respuestas a tus oraciones, primero tenemos que revisar cuáles están siendo nuestras oraciones, para qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo, porque dice la palabra del Señor que muchas veces no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, pero sabemos que si oramos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si la voluntad de Dios es que no caigamos, que no entremos en tentaciones, que sin duda que Dios nos oye. Así que yo te animo a buscar a Dios en oración. Si estás pasando un proceso de prueba, de testeo, de tentación, es tiempo de acercarte a Dios más que nunca. Él no se avergüenza de llamarte hijo. Él no se avergüenza de haberte llamado. Así que yo te animo a que sigas buscando la presencia de Dios, aunque te cueste, aunque muchas veces no sientas nada. Quiero decirte que Dios está cercano a ti. Si tú estás pasando temporadas de quebrantamiento, dice la palabra del Señor, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No creas que estás viviendo tu proceso solo, no creas que estás viviendo tu pérdida solo, sino que confía en que Dios está junto a ti. Entonces dice, sin oración te alejas de Dios, te rebelas. Vamos a seguir leyendo, dice, ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí. Muchas veces el hombre y la mujer cae y después culpa a Dios, responsabiliza a Dios. ¿Qué hizo Adán? La mujer que tú me diste. O sea, ¿quién era el responsable de que él hubiese pecado? Finalmente, Dios. Porque sin oración nosotros perdemos la perspectiva de quién es Dios. Podemos seguir con toda la liturgia, con todo lo que sabemos hacer como cristianos, pero si no tenemos a Dios en oración, en intimidad, es que dejamos de conocer a Dios, dejamos de relacionarnos con Dios, dejamos de conocer lo que Dios está hablando en el hoy, de lo que Dios está haciendo en el hoy. Por eso es importante que no descuidemos la oración, porque si nosotros descuidamos la oración van a venir mentiras acerca de Dios. Satanás siempre ha mentido acerca de Dios, que Dios no te oye, que Dios no te entiende, que Dios está pendiente de tus errores, que Dios no puede ayudarte, que Dios no es tu proveedor, que si fuera tu proveedor no estarías pasando lo que estás pasando. Pero mira, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Dice que el Señor nos enseñó no solamente a orar, sino que a perseverar en la oración. Hay oraciones que desde que tú dispones el corazón a entender y a humillarte, está enviada la respuesta, pero hay una lucha espiritual que está impidiendo que esa respuesta llegue a tu vida. Pero en ese proceso es tiempo de buscar a Dios más que nunca, de buscarlo en ayuno, en oración, como lo hizo Daniel. Su respuesta ya estaba, pero él tuvo que esperar 21 días para recibir la respuesta, y fue una respuesta gloriosa. Yo te animo a ser fiel en estos 21 días. Si tú estás viviendo estos 21 días de que tú oras a Dios, te humillas, te dispones a entender, a humillarte y no ves nada, tu respuesta viene en camino. Se pervierte el amor también cuando dejamos la oración o la visión de su amor. No podemos verla. Está, pero no la podemos ver. Y vamos a ir al verso 15, dice, y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Porque ya no se relacionaban con él, ya no lo conocían.
La falta de oración te hace olvidar la obra de Dios, te hace olvidar sus beneficios. Dice la palabra del Señor: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando nosotros nos desconectamos de la fuente, que es el Señor dijo: apartados de mí nada pueden hacer. Cuando nos desconectamos de la fuente, olvidamos los beneficios del Señor y creemos que podemos operar solo. Verso 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. O sea, te vuelves a tu propio camino. En conclusión, cuando dejas a Dios, te vuelves a tu propio camino, te vuelves esclavo de otro. En este caso, ellos pusieron sus ojos en Egipto y pusieron sus ojos en Asiria. Mi pregunta para ti hoy es: ¿dónde tú estás poniendo tus ojos? La palabra del Señor nos invita a poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Él es el que es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces vamos a ver, como resumen, para ir cerrando. La oración despierta nuestra conciencia espiritual. Nos volvemos más sensibles a la voz de Dios y a la revelación de su palabra. Porque muchas veces Dios no te va a decir desde el cielo con una voz audible: lo que tú estás haciendo está mal, pero sí ya está escrito en la palabra. No necesitamos más voz de Dios en ese aspecto. En este sentido, la oración te mantiene alerta, te permite, porque ¿cuál es la idea? Que tú en la oración tú ores, pero que también leas la palabra, porque Dios habla principalmente a través de la palabra. Él puede usar profetas también, pero mayormente, y lo que tú tienes más a mano y como un pan diario, es la palabra escrita. Número 2, la oración fortalece tu espíritu, porque la tentación comienza por dentro, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus deseos. 3, la oración corta el ciclo antes que crezca. Hay que matar las zorras pequeñas antes de que se vuelvan zorras adultas. Romper los ciclos. Pedirle al Señor en oración discernimiento. ¿Cómo es que yo caigo en este? Si tú te das cuenta que tú caes en un ciclo de depresión, en un ciclo de ansiedad, tienes que comenzar a detectar las primeras señales. ¿Cómo parte tu ciclo? Y desde ahí pedir al Señor que Él intervenga. Si es ansiedad, mira, la palabra del Señor nos insta a que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si hay algo que te preocupa, llévalo a Dios en oración. Háblalo con Él. Convérsalo con Él. Él dice que el que se acerca a Él no lo echa fuera. Él no te va a decir: no tengo tiempo, no me importa, estoy ocupado. Él dice que su oído está inclinado al clamor de sus hijos. Entonces es importante. Número 4, la oración te conecta con la ayuda sobrenatural. Lo que yo te decía en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y que Dios es fiel para proveer una salida. Entonces, en la oración tú puedes ver la salida. ¿Qué Dios te habla? ¿Qué Dios te está diciendo? Por ejemplo, si tú vas a tomar una decisión, en la oración, y eso, tú sabes que si tomas esa decisión vas a entrar en una tentación. El Señor te puede mostrar la salida. Te puede decir: no vayas a tal lugar, no hagas tal cosa. Ahí el Señor ya te está mostrando la salida. También en la oración tú aprendes a tomar la decisión o ver esta salida a tiempo, no cuando ya no hay nada más que hacer. Y a no confiar en tu propia fuerza. Cuando tú te acercas a Dios en oración y reconoces que sin Él nada puedes hacer, ahí se cae toda la soberbia, se cae todo el orgullo, porque tú estás reconociendo que sin Él nada puedes hacer. También podemos orar específicamente contra la tentación. Mateo 6:13 dice: no nos dejes caer en tentación. Todos los días esa debe ser nuestra oración. No tenemos alas. Somos seres humanos. Estamos rodeados de tentaciones. Dice que
Elías era hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras, pero él oró e hizo descender fuego del cielo. Dios sabe que estamos sujetos a pasiones, pero Él quiere gobernarnos. Él quiere ser quien nos embriaga, Él quiere ser quien nos gobierna. Y también cómo podemos orar cuando estamos siendo tentados. Primero, como te decía, reconocer que somos débiles, reconocer nuestra condición, reconocer que somos polvo, guardar el corazón, pedirle al Señor que limpie nuestro corazón, que guarde nuestros pensamientos, que nos dé fuerza, porque dice que Él da fuerza al cansado y al que no tiene ninguna. En oración, cuando tú te acercas a Dios y tú hablas con Él y lees su palabra, sin duda que somos renovados, recibimos nueva fuerza de parte del Señor. Y también directamente orar que te libre de la tentación, que no permita que la tentación llegue a tu vida. Y a lo mejor la tentación va a estar, pero tú vas a discernir que es una tentación y no vas a aceptar la invitación. Este ha sido el discipulado de hoy y quiero invitarte a que tú puedas reflexionar aún más en este capítulo, y como te comentaba en un principio, si tienes dudas, puedes dejar tus preguntas en los comentarios para que nosotros podamos responderte en el tiempo que podamos ver tu mensaje. Que el Señor te bendiga y que tengas un extraordinario fin de semana.